Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes para hablarles la palabra de Dios. En una ocasión, el profeta Zacarías, en el capítulo 9 y verso 9 también, dijo algo muy significativo, lo cual se convertiría en una realidad. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El profeta Zacarías está hablándoles de un tiempo de alegría. Tiempo de alegría sería el tiempo en que estas palabras del profeta Zacarías se convertirían en una realidad para el pueblo. Y les dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. La venida del Señor sería a su pueblo, porque su pueblo sería el que estaría esperándole. Y pasando el tiempo y Dios enviando mensajeros profetas, les habló a través de los profetas acerca de ese tiempo de alegría que habría de venir. El profeta Zacarías, hablando acerca de ese tiempo, dice que ese que vendría sería una persona que nacería de una virgen. Y dijo de la siguiente manera: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la promesa divina para traer alegría al pueblo de Israel cuando las palabras del profeta Zacarías se hicieran realidad. Aquí Dios les está mostrando cómo aparecería en la escena que produciría alegría en el pueblo. También nos dice en el capítulo 9: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Todo esto lo está hablando acerca de un niño que ha de nacer. Primero muestra que una virgen ha de concebir y ha de dar a luz. Y luego aquí muestra a este niño y los títulos y atributos que estarán manifestados en él. Y con la llegada de ese niño en su ministerio, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, o sea que vería una gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, anuncia el profeta Isaías, lo cual acontecerá en el tiempo en que aparezca ese niño que nacerá de la Virgen. Ese niño que nacerá de la Virgen será el que montará sobre un pollino hijo de asna, y el que será reconocido el Rey de los hebreos, el Rey de Israel. Y cuando apareció este niño allá en la tierra de Israel, naciendo en Belén, allí comenzó a cumplirse la profecía mesiánica de Isaías. El niño nació, el niño comenzó a crecer y la gente comenzó a ver aquel niño, el cual era en cierto sentido un poco diferente a los demás, pues este niño estaba muy aplicado en las cosas espirituales y estaba muy interesado en las cosas de Dios. En una ocasión fueron a Jerusalén, al templo con el niño, y el niño se quedó en el templo luego de irse José y María. Y cuando ellos se dan cuenta que el niño Jesús, un niño de 12 años, no había regresado con ellos y ya llevaban unos cuantos días caminando, tuvieron que virar hacia atrás para buscar al niño Jesús. Y cuando regresan al templo, allí ven al niño Jesús hablando, discutiendo con aquellos sabios en el templo. Y allí el niño Jesús estaba hablando con ellos acerca de la palabra de Dios, pues él estaba muy interesado en los planes y propósitos de Dios para aquel tiempo. Y él ya desde niño sabía que él había venido a esta tierra para un propósito divino. Y cuando María lo ve, le dice: tu padre y yo te hemos buscado, ¿qué ha sucedido contigo? Él les dice: en los negocios de mi padre me conviene estar. Los negocios del Padre son siempre hacer, realizar, cumplir la palabra que Él ha prometido para cada tiempo. Y cuando aparece en la escena la persona que tiene que cumplir esa palabra, a él le conviene estar en ese negocio, cumpliendo esa palabra prometida para ese tiempo, porque ese es el negocio divino, ese es el programa divino, y alguien tiene que realizar esa promesa. Siempre
las promesas de Dios son realizadas a través de carne humana. Por eso, esa promesa mesiánica no podía ser realizada hasta que no apareciera un hombre para cumplir esa promesa, para llevar a cabo ese negocio del reino de Dios, esos negocios del Padre Celestial correspondientes para ese tiempo en específico. Ahora vean ustedes, Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento de los negocios de Dios para ese tiempo. Él crecía en conocimiento de los planes divinos para el tiempo en que él estaba viviendo. Por lo tanto, él estaba muy interesado en conocer toda la palabra divina, toda la palabra que estaba escrita. Él la estudiaba, la leía. Él fue enseñado en toda palabra que había salido de la boca de Dios. Y Dios estaba con él. La revelación divina venía a él acerca de lo que estaba escrito. Por eso en muchas ocasiones él decía: escrito está. Porque Dios ya había hablado de las cosas que habrían de acontecer en los días que apareciera ese niño. Ese niño habría de crecer, habría de llegar a cierta edad en donde él llevaría a cabo la gran obra para la cual había venido. Pero mientras tanto iba creciendo en sabiduría y conocimiento divino. El conocimiento divino, la sabiduría divina, iba gradualmente haciéndose carne en él. A medida que él iba oyendo de Dios acerca de lo que estaba escrito y su significado, la palabra iba haciéndose realidad en él. Pues él era la palabra, pero tenía que manifestarse esa palabra. Y él iba creciendo en el conocimiento de aquello que él era, lo cual estaba hablado de él. Así también cada uno de nosotros, siendo la palabra a medida que es enseñada, a medida que viene la palabra, para que nosotros entendamos lo que está escrito, para que nosotros entendamos la palabra de Dios, a medida que va llegando a nosotros y la vamos recibiendo y vamos entendiendo su significado, esa palabra va encarnándose en nosotros, va haciéndose carne, y para nosotros entonces la palabra de Dios viene a ser una realidad. Ahora Jesús, siendo la palabra prometida para aquel tiempo, la cual estaría manifestada en carne humana, sería también el motivo de alegría y de jubileo para el pueblo. Él tenía que llegar en cierto tiempo en específico, y él tenía que comenzar su ministerio también en cierto tiempo en específico.
tenía que caer su ministerio en la semana número 70 de Daniel. Pero antes de llegar esa semana, él estaría sobre la tierra para poder aparecer como un niño, nacer en esta tierra y luego crecer para luego llevar a cabo su ministerio. Cuando llegó la semana 70 de Daniel, allí estaba Jesús de Nazaret para comenzar ese gran ministerio. Y en una ocasión, en el comienzo de su ministerio, él dijo, leyendo del profeta Isaías: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido. Y dijo: y para anunciar, para predicar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable del Señor. No leyó lo que decía: y el día de venganza del Dios nuestro, porque eso sería para el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Ahora el Señor, cuando concluyó su lectura, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Él estaba allí señalando el programa de Dios para aquel tiempo y estaba mostrando cómo en él se estaba cumpliendo ese programa divino, cómo él sería el instrumento de Dios para aquella gran obra que Dios estaría llevando a cabo en aquellos días. Era la gran obra correspondiente a la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Y esa gran obra sería para alegría y regocijo de todo el pueblo de Dios. Por eso, aquel tiempo del ministerio del Señor Jesucristo era tiempo de alegría, tiempo de jubileo, tiempo de regocijo, porque era el tiempo para él llevar a cabo la redención del alma de todos los hijos de Dios. Era tiempo en que él llevaría a cabo la gran obra de redención correspondiente a la primera mitad de la semana número 70. Y el resto sería llevado a cabo en la otra mitad de la semana 70. Él, en la otra mitad, trataría con el pueblo hebreo. Ahora, cuando el Señor estaba bien cerca para llevar a cabo el sacrificio por el pecado del mundo, él en otras ocasiones había entrado a Jerusalén y había hecho milagros también, pero en esta ocasión él va a entrar a Jerusalén en una forma muy diferente a las demás ocasiones. Él iba a entrar a Jerusalén para cumplir lo dicho por el profeta Zacarías, que dijo: he aquí tu rey, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna.
Él habría de cumplir esa profecía y para eso Él tenía que tomar el tiempo señalado por Dios para ese propósito. Cuando llegó ese tiempo, el cual entre los gentiles recuerdan como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, encontramos que el Señor hizo de la siguiente manera. Le dijo a sus discípulos: vayan a tal lugar, allí encontrarán a un pollino hijo de asna. Ustedes tomarán a la madre de ese pollino y vendrán con ella y el pollino. Y cuando ellos hicieron de esa manera, entonces Jesús subió sobre aquel pollino y cabalgó a Jerusalén. Él, entrando a Jerusalén, dice la Escritura en el capítulo 21, verso 12 en adelante del Evangelio según San Mateo, y dice de la siguiente manera: y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Luego, más adelante, dice: mas los principales de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron en vez de alegrarse, porque este evento era para alegrarse, porque era tiempo de alegría. Y el profeta Zacarías había dicho: alégrate, hija de Jerusalén. ¿Por qué iban a indignarse la gente cuando era tiempo para alegrarse? Porque Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Se indignaron por no conocer el programa de Dios para ese momento, por no conocer que siempre Dios, para cumplir lo que Él ha prometido, tiene que utilizar a un hombre. La palabra, para cumplirse, tiene
que vestirse de carne humana. Y si el pueblo de Israel estaba esperando la venida de su rey, tenía que estar esperando la llegada de un hombre, la llegada de un profeta, porque toda promesa mesiánica tiene que ser cumplida a través de un profeta, de un hombre. Y aquí estaba el hombre. Ahí estaba Jesús de Nazaret, aquel sencillo carpintero, pero que era el hombre de Dios, era el profeta de Dios para cumplir en ese tiempo esas promesas mesiánicas. No había motivo para indignarse el pueblo, sino para alegrarse. Pero como en muchas ocasiones acontece, aquí estaba aconteciendo. Por no conocer lo que Dios estaba haciendo, por no conocer que las promesas de Dios son cumplidas a través de seres humanos, estas personas, estos líderes religiosos, estaban indignándose en vez de estar alegrándose. Y le dicen al Señor Jesucristo: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. Jesús estaba oyendo y les dice: sí. Y les dice: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Ellos estaban viendo un acontecimiento bíblico, un acontecimiento profético, pero por no conocer y por no reconocer, ellos estaban indignándose en aquel momento tan grande, tan sublime, en que se estaba cumpliendo la promesa mesiánica para ellos, lo cual era motivo de alegría, de jubileo para todas aquellas personas que estaban viendo y entendiendo que eso era lo que había sido dicho por el profeta Zacarías. Ellos estaban viendo la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén sobre un pollino hijo de asna como el cumplimiento de lo que dijo el profeta Zacarías. Por eso ellos estaban alegrándose, estaban regocijándose, estaban de jubileo. Porque ellos estaban viendo ¿qué? El cumplimiento de la profecía de Zacarías. Y ellos estaban proclamando lo que en realidad Dios estaba haciendo. Y ellos estaban reconociendo que aquel era el fiel cumplimiento de las palabras de Zacarías. Por eso ellos decían: Hosana al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Y eso era exactamente lo que ellos debían decir en ese momento. Pero no todas las personas se alegran cuando hay que alegrarse conforme al programa de Dios, y no todas las personas se llenan de contentamiento, de alegría cuando ven a las personas que entienden el programa de Dios haciendo y diciendo y cantando como deben cantar en ese tiempo. Para los que no entienden, eso es locura, fanatismo. Eso es algo fuera de lo común.
y pueden decir, ese individuo cree que es tal persona que dice la Biblia, pero no lo es. Pueden decir también, ese tiene a la gente confundidas. Ese ha confundido tanto a la gente que la gente cree que ese es el que estamos esperando. Pero la gente que realmente entiende el programa de Dios, ellos saben lo que Dios está haciendo cuando Dios lo está haciendo, porque Dios no se sale de su palabra, Dios no se sale de su promesa. Y cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, la gente de ese tiempo que ve el cumplimiento de esa promesa, se olvidan de lo que puedan decir en contra de eso que Dios está haciendo y se alegran con lo que Dios está haciendo, porque es tiempo de alegría. ¿Por qué entonces se van a poner tristes, o se van a poner tímidos, o se van a poner desanimados en un tiempo que es para alegrarse? Todo es para alegría. Cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, es para que su pueblo se alegre, para que su pueblo entienda lo que Él está haciendo y para que reciban el beneficio de lo que Dios ha prometido hacer en ese tiempo. Él entró a Jerusalén como rey, pero fue rechazado como rey en su primera venida, e hizo entonces la obra de intercesor, de sumo sacerdote, de Cordero de Dios. Él estaba prometido que entraría al pueblo de Israel, llegaría a Jerusalén y entraría al templo. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos la promesa de la venida del Señor y también de la venida del precursor del Señor, el cual en la primera venida fue Juan el Bautista, precursor del Mesías, y luego apareció el Mesías, y vino el Mesías a su templo allá el día de la entrada triunfal, y allí Él sacó del templo a todos los que vendían, y eso pues no le gustó mucho a la gente en aquel tiempo, pero Él no podía hacer ninguna otra cosa sino lo que estaba prometido que Él habría de hacer. Y cuando vio la situación allá en el templo, echó fuera a los vendedores, a los cambistas, y después citó la escritura: el celo de tu casa me consumió, me comió. Ahora, vean ustedes, llegó a su templo, ¿quién? El Señor.
llegó en forma humana, en forma de carne, y allí fue rechazado. Fue rechazado como rey, fue rechazado como Mesías, pero él habría de llevar a cabo la gran obra mesiánica para su primera venida. Aunque nadie comprendiese lo que él llevaría a cabo, él lo llevaría a cabo. Y aunque fuese un poco raro todo lo que habría de acontecer en aquella temporada final de su ministerio, él lo llevaría a cabo. Él entendía que sus discípulos aún se escandalizarían acerca de él. Él comprendía que sus discípulos lo dejarían solo en cierto momento. Él comprendía todo eso, pero él también comprendía que había venido para llevar a cabo los negocios de Dios para aquel tiempo. Él necesitaría ayuda, pero ninguno de sus discípulos, de sus amigos, le podría ayudar, sino el que le envió. Y el que le envió sería el único que le ayudaría en aquellos momentos difíciles por los cuales él pasaría. Él llegó a Jerusalén. Él entró como rey. Él fue rechazado por la religión de aquel tiempo. Fue rechazado como rey. Fue rechazado como el Mesías que ellos estaban esperando, aunque muchos del pueblo, gente sencillas y humildes, le recibieron, pero el pueblo como nación les rechazó. Ahora, él vino en el tiempo establecido por Dios para llevar a cabo la obra que ninguna otra persona podía llevar a cabo. Era tiempo entonces de alegría, de regocijo, porque había aparecido el Redentor, el pariente Redentor que podía hacer la obra de redención. El pueblo de Israel, como pueblo, como nación, con sus instituciones religiosas y demás instituciones, no comprendió esta entrada de Jesús sobre un pollino hijo de asno. Y por no comprender, les rechazó. Por no comprender, entonces se buscó muchos problemas, los cuales le habrían de venir a causa de no conocer. Aquí tenemos nuevamente un relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y quiero leerlo porque aquí nos habla de las consecuencias de no conocer el tiempo de la visitación de Dios. Comenzando en el verso 35, vamos a leer de nuevo la entrada triunfal de Jesús, comenzando en el verso 35 del capítulo 19 de San Lucas. Dice: y trajéronle a Jesús el burrito, el pollino hijo de asno, trajéronselo a Jesús,
Y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus capas sobre el camino, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de los olivos, o de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluartes y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conoció el tiempo de la visitación de Dios en carne humana en aquel joven llamado Jesús, todos estos problemas le habrían de venir a Jerusalén. Cuando no se conoce y cuando no se reconoce el tiempo de la visitación de Dios, para Él cumplir a través de carne humana lo que Él ha prometido, entonces las consecuencias son el juicio divino. Porque cuando viene el tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios, es tiempo de bendición para unos y tiempo de maldición para otros. Porque cuando Dios hace algo para la gente, para el bien de la gente, recibirlo es una grande bendición. Rechazarlo es perder toda la bendición de Dios, y solo entonces queda juicio y destrucción de parte de Dios. Así fue en aquellos tiempos, y Él ha de repetir su venida, porque Él ha dicho, Él dijo que regresaría en los días finales. Muchos le preguntaron a Él: ¿cuándo será el día de tu venida, el tiempo de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y Él les enumeró un sinnúmero de señales que habrían de acontecer, y entonces su venida sería realizada. Y Él les dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21 y verso 28, les dijo de la siguiente manera: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando todas esas grandes señales comenzaren a acontecer, Él dice: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es redención?
es que se habrá llegado al tiempo de alegría, al tiempo de regocijo nuevamente, en donde Él ha de manifestarse, ha de aparecer para cumplir la segunda parte del programa de redención. Él allá hizo la parte correspondiente para su primera venida, y Él en el tiempo final, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, aparecerá para la redención de nuestros cuerpos terrenales, porque nuestros cuerpos terrenales serán redimidos, y redimir es volver a la condición original. Y la condición original que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo para sus hijos es un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo sin limitaciones ni de tiempo ni de dimensiones, un cuerpo en donde los años no se notarán que le habrán pasado, y un cuerpo en donde podamos viajar a todos los lugares a donde querramos viajar. Y un ejemplo de ese cuerpo que Él ha señalado que habremos de tener es el cuerpo del Señor Jesucristo. Pues está dicho que así como traímos la imagen del terrenal del primer Adán, traeremos la imagen del segundo Adán. Y así tendremos un cuerpo semejante al de Él. Podemos ver que el Señor Jesucristo no tenía limitaciones. Podía caminar sobre el agua, sobre el mar. Podía también ascender a los cielos, pues el día que Él se fue, que Él ascendió a los cielos, estaba en un cuerpo. Y así, cada uno de nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Él. Y cuando eso ocurra, la redención de nuestro cuerpo terrenal habrá sido efectuada. Por eso Él ha prometido regresar para reclamar todos los derechos de todas aquellas personas que Él ha redimido con su sangre, para que así puedan obtener todos los derechos que le corresponden conforme al título de propiedad de los hijos de Dios. Por eso Él vendrá con el libro abierto en su mano, con el título de propiedad abierto en su mano, como lo muestra Apocalipsis capítulo 10. Por eso Él tiene que venir como león de la tribu de Judá, y por eso tiene que venir con el pacto, con el arco iris alrededor de su cabeza, como lo muestra Apocalipsis capítulo 10, porque Él es el ángel del pacto, como dice el profeta Malaquías, y vendrá a su templo el ángel del pacto.
Él promete venir a su templo. Por eso el ángel del pacto en Apocalipsis capítulo 10, viniendo con el arco iris sobre su cabeza, es identificado como el ángel fuerte, el ángel del pacto, y con su rostro como el sol, es identificado, como dijo el profeta Malaquías también: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. El sol de justicia con sus alas no es otra cosa sino lo que fue visto en el monte de la transfiguración, cuando el Señor allí mostró su venida para los días finales. Allí también el rostro del Señor brilló como el sol. Y cuando brilló como el sol, aparecieron uno a cada lado de él. Aparecieron Moisés y Elías. Aparecieron allí al lado del Señor como el sol. Moisés y Elías como dos alas. Y a los que temen el nombre del Señor nacerá el sol de justicia. ¿Nacerá qué? Nacerá la venida del Señor en los días finales. O sea, le nacerá, le será manifestada. Ellos verán la venida del Señor conforme al orden de su promesa, con Moisés y con Elías como las dos alas del sol de justicia, para traer salvación, para traer bendición a todos los que temen el nombre del Señor, para así cumplir en nuestro día final, el día de redención, de la redención de nuestros cuerpos terrenales. Por eso dice que Él vendrá con sus ángeles, y que sus ángeles vendrán con gran voz de trompeta para juntar a todos los escogidos. Serán todos los escogidos juntados para así el Señor revelarle todos sus secretos, para así Dios revelarle la obra que Él estará haciendo y la forma en que Él la estará haciendo, para mostrarle los negocios de nuestro Padre Celestial. Él estará llevando a cabo esta gran obra en nuestro tiempo final, en este día final en que vivimos. Y Él entrará a Jerusalén, pero no a la Jerusalén literal, sino a la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, el cuerpo místico del Señor. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, y Él tendrá la entrada triunfal en la Jerusalén espiritual, y Él vendrá a su templo, que es su iglesia, y Él vendrá para habitar en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y es ahí en donde Él reclamará todos los derechos de los hijos de Dios. Es ahí en donde estará todo el poder divino para realizarse esa gran obra que está prometida para estos días finales. Y es desde ahí que saldrá la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Y es el mensaje que sale de ahí lo que cumplirá la promesa de la gran voz de trompeta
que sonará en los días finales para juntar a todos los escogidos. La gran trompeta final que dijo el apóstol San Pablo que sonaría para luego traer la resurrección de los muertos en Cristo, porque todos los muertos, todos los que duermen, escucharán la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo del Hombre en el tiempo final, en la venida del Señor. Y al escucharla, resucitarán, se levantarán, y los que estemos vivos seremos transformados, porque habremos escuchado también la voz del Hijo del Hombre, la voz del Señor en el tiempo final, que es el mensaje final del Señor que nos vendrá en el tiempo final, como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. El Señor nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor, el mensajero del Señor, el último de los mensajeros del Señor, de los profetas del Señor, nos dará testimonio de estas cosas en el tiempo final. Él nos enseñará, nos revelará todas estas cosas para que nosotros recibamos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y ese tiempo será tiempo de alegría, tiempo de regocijo, tiempo de jubileo, porque estará cumpliéndose en el programa divino el año del jubileo, en donde se tocaba la trompeta de jubileo para que recibiesen todos los hijos de Dios, todos los hijos de Israel, todo lo que le correspondía, pero que lo habían perdido en alguna ocasión. Ese para el pueblo de Israel era el año de redención. Y para nosotros acá será un tiempo de redención, en donde ese ciclo del año del jubileo se cumplirá en el programa de Dios, para que recibamos la redención de nuestro cuerpo, para que podamos recibir la transformación de nuestro cuerpo y podamos entrar a eternidad en alma, espíritu y cuerpo. Estamos viviendo nosotros en el tiempo de alegría, de regocijo, de jubileo. Por lo tanto, alégrate mucho, hija de Sión, porque es tiempo de alegría. No hay tiempo ni es tiempo para estar triste, no es tiempo tampoco para estar enojado, sino que es tiempo para alegrarnos en el programa de Dios, en la obra de Dios para este tiempo. Es tiempo de alegría. Por lo tanto, alégrate mucho, amigo y hermano. Alegrémonos en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo similar al tiempo de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén 2000 años atrás aproximadamente. Y aquel tiempo era tiempo de alegría, y este es tiempo de alegría también, tiempo para que nos alegremos, para que nos gocemos en la obra de Dios que Él
ha prometido para nuestro día. Tiempo de alegría. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude para ver y entender el gran tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir y podernos alegrar, podernos gozar, poder estar de jubileo en este tiempo de alegría. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes nuevamente personalmente y mientras tanto estarán ustedes viendo y oyendo la palabra, el mensaje de Dios para este tiempo a través de los videos, a través de las películas y podrán también estar leyendo a través de los folletos, podrán estar leyendo toda la obra que Dios ha prometido hacer en este tiempo y podrán ir al compás de la obra de Dios para este tiempo y podrán estar alegres y felices en este tiempo, porque es tiempo de alegría. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya en esta ocasión la parte nuestra. Mientras él llega, quisiera saber si ustedes tienen saludos para los hermanos de Guatemala. Les llevaremos saludos de parte de ustedes a los hermanos de Guatemala y si tienen saludos para los hermanos de Costa Rica, también se los llevaremos. Les llevaremos también saludos de los hermanos de México a los hermanos de Costa Rica y si tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, les llevaremos saludos también a los hermanos de Puerto Rico. Dios les bendiga y Dios les guarde.